Buenas tardes a todos. Bueno, el tiempo apremia porque a las 8:30 nos cierran literalmente el edificio y tenemos que salir antes. Así que, voy a resumir mucho el currículum de nuestro ponente, que va a ser el último ponente de la sesión de hoy. Es Francisco Javier Díaz Majano, ya lo conocen porque es secretario académico de esta especialidad. Por favor, guardamos silencio. Y bueno, a pesar de su juventud, él es actualmente profesor asociado en el área de Historia del Derecho y de las Instituciones, pero a pesar de su juventud, pues atesora ya una brillante experiencia académica. Bueno, les resumo mucho. Él es experto universitario en heráldica, genealogía y nobiliaria por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es miembro de la Sociedad Española de Historia del Derecho y evaluador del Anuario de Historia del Derecho Español. Entre sus líneas de investigación destacan la administración contemporánea, el derecho indiano y las instituciones medievales. Es especialmente reseñable que actualmente es miembro del proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación español, América en España, Europa en América, Poder, Derecho e Imágenes respectivas, comparadas y contrapuestas, siglos XVI a XIX, Ameropa. Y bueno, entre sus publicaciones, como más reseñables, voy a citar dos monografías bastante recientes. La primera de ellas, Cortes y Corte Trashumantes, reuniones de las Cortes de Castilla en la actual Castilla-La Mancha, siglos XIV a XVI, editada por Tirant lo Blanch en 2020. Y la última, pues muy reciente, que es el fruto de su tesis doctoral, La Administración Republicana y los Servicios Públicos, Comunicaciones, Educación, Sanidad, Transportes y Obras Públicas en la Segunda República, 1931-1936, editada por, es una coedición del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y del Boletín Oficial del Estado Español de 2023. Su ponencia de hoy lleva por título, ¿me la puedes recordar, Francisco Javier? Tengo el cronograma, si me he olvidado. La acción tuitiva en Indias, normativa e instituciones. La acción tuitiva en Indias, normativa e instituciones. Mil disculpas. Le dejamos con su exposición. Muchas gracias, profesor Díaz Majano. ¿Este micrófono funciona? Pues si no funciona. Sí. ¿Se oye bien? Bueno, pues venía a hablar de la acción tuitiva en Indias, normativa e instituciones. Lo que pasa que en la poco más de media hora que nos queda, y teniendo en cuenta que también me gustaría dejar un poco de tiempo para que participen, pues no sé de qué va a dar tiempo a hablar. Además, a las 8:30 pues cierran el edificio. Y para obligarnos a abandonar el lugar, esto lo digo porque hubo una anécdota del curso pasado muy divertida, y es que hubo varios cursantes con verdadero pánico a los murciélagos. Y creo que eran cursantes mexicanos o no recuerdo, lo cual me asombra porque allí tienen criaturas verdaderamente terroríficas para cualquier persona, pero les asustaban los murciélagos. Entonces, ahí esa manchita que ven en ese cristal, ahí hay un murciélago, ese cristal se abre, sacamos el murciélago y nos vamos todos corriendo ya. El motivo de que esta ponencia lleve este título y aborde este tema en una especialidad en justicia constitucional, en realidad se debe a que sucedo en la temática a mi maestro, que es Feliciano Barrios, que es el auténtico experto no solo en derecho indiano y en la Edad Moderna, sino en todas las instituciones de la época de los Austrias especialmente.
y bueno, él hablaba siempre de esto. Entonces, desde que yo le sucedo en esta ponencia, pues he mantenido esa temática porque es un tema que yo también he trabajado, y de hecho pues ahora, a raíz del proyecto de América en España y Europa en América, pues me dedicaré durante los próximos años también a ello. Y claro, pues estamos hablando de una época en la que no hay ni constituciones ni nada parecido a una constitución, pero sí es interesante ver qué tipo de fenómeno se produce en relación con un derecho que se, digamos, diseña o rediseña en finales del siglo XV y principios del XVI con motivo de la conquista de América. Me habría gustado, bueno, dedicar un poco a caracterizar el derecho indiano, pero bueno, voy a intentar resumir lo máximo posible, porque antes de hablar de la propia acción tuitiva, que por cierto, lo de tuitiva pues suena a la Junta Tuitiva de los Derechos del Rey y del Pueblo, que se organiza en Nuestra Señora de la Paz en 1809, que en realidad pues es uno de los primeros conatos de independencia en América Latina, y se llama así Junta Tuitiva de los Derechos del Rey y del Pueblo, que viene a ser pues una suplantación de la función del monarca, que estaba ausente en ese momento, aunque se hace en nombre de Fernando VII originariamente. Para referirse tanto al derecho como a las instituciones indianas es fundamental entender, por lo menos superficialmente, el derecho a instituciones de la Corona de Castilla, que allí se intentan trasladar en un primer momento. Y claro, ¿por qué la Corona de Castilla? Si se supone que en ese momento hay un auténtico conglomerado de reinos y de coronas que están conformando la monarquía hispánica. Bueno, la van a conformar, en un primer momento son las coronas de Castilla y Aragón. Bueno, pues la bula, la primera de las bulas de donación papal, que es la bula intercaetera del 3 de mayo de 1493, que es la primera de las tres que emite Alejandro VI, dice: donación, concesión y asignación perpetua de las tierras descubiertas y por descubrir a Fernando e Isabel. Dice: y vobis heredibusque et successoribus vestris castelle et legionis regibus. O sea, a vosotros y a vuestros sucesores, reyes de Castilla y León. De Aragón no dice nada. No se sabe muy bien a qué obedece esta ausencia. Probablemente tenga mucho que ver, primero, con que la corona de Castilla era la que estaba volcada al Atlántico, igual que Portugal, mientras Aragón lo estaba en el Mediterráneo, y segundo, a que Fernando el Católico, que es uno de los mayores genios políticos de la Edad Moderna, pues se dio cuenta de que el rey en Castilla tenía un poder no ilimitado, por supuesto, pero amplísimo, y en Aragón, que era un reino absolutamente pactista, no lo tenía. Con lo cual era mucho más inteligente, desde el punto de vista del poder, que esos territorios se incorporasen a la corona de Castilla y no a la Aragón. Y eso es lo que sucede, y por eso es Castilla la que se implica en esta empresa. Bueno, la donación papal soluciona algunas cuestiones, pero la delimitación definitiva con Portugal, pues ya saben que se produce en el Tratado de Tordesillas, y luego lo que se abriría, que esto es, digamos, un punto verdaderamente nuclear, es la cuestión de la legitimidad y la justicia de la conquista, que se inicia con especial fuerza a partir de la homilía de Fray Antonio de Montesinos en 1511. Y luego la bula pues encarga a los reyes castellanos una misión evangelizadora que va a marcar la política castellana desde el primer momento. La incorporación a Castilla supone que los habitantes de los territorios pasan a ser súbditos de la corona. Se podría también utilizar el término vasallos, pero es más impropio, porque vasallo es un término que procede del derecho feudal, o digamos del contexto feudal, y que tiene otras connotaciones muy distintas. No debe confundirse la relación de súbdito con la de vasallo. La primera está expresada en el término naturaleza, que aparece ya recogido en las partidas, y se identifica con un dominus naturalis, un señor natural, y en cambio la de vasallaje está fundada en vínculos de dependencia puramente privados de origen feudal.
La condición de súbdito se supone que está presidida por la tranquilitas o paz regia, que se manifiesta en esferas de protección tanto específicas como genéricas y se traduce en libertades concretas, que para todos los súbditos de Castilla: petición al monarca, no ser condenado sin ser oído, ser juzgado según la ley, deberes también como trabajar, hacer linaje, se decía, entre otros. Entonces, bueno, pues también es garantía de los súbditos, por cierto, que sus territorios no van a ser enajenados, es decir, que no se les van a dar a un señor. Y en esta línea, el testamento de la reina Isabel la Católica, el 10 de octubre de 1504, establece, dice: por ende suplico al rey mi señor muy afectuosamente, y encargo y mando a la dicha princesa mi hija y al dicho príncipe su marido que así lo hagan y cumplan, y que este sea su principal fin, y que en ello pongan mucha diligencia, y no consientan ni den lugar que los indios, vecinos y moradores de dichas Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido lo remedien y provean por manera que no exceda en cosa alguna lo que por las letras apostólicas de dicha concesión nos es infundido y mandado. Esta disposición luego se inserta en la Ley 610.1 de la recopilación de Indias y luego la declaración de los indios como vasallos en las leyes nuevas de 1542. Entonces, bueno, lo que aquí tenemos, por intentar resumir mucho, es el nacimiento de un derecho que es, por las circunstancias especiales que concurren, digamos, en el descubrimiento y en la conquista de América, pues se hace obligado, porque la primera idea, por supuesto, es que eso es las Indias orientales, ¿no? Luego se dan cuenta de que no, y entonces, bueno, la idea es organizar estos territorios conforme al modelo castellano. De hecho, el derecho indiano técnicamente nacería incluso antes del propio descubrimiento, porque las capitulaciones de Santa Fe, los reyes católicos le dicen a Colón que va a ser virrey, almirante y gobernador, que son tres cargos puramente castellanos, de los territorios que se descubran y por descubrir. Luego esto trae cola, porque todo el problema con los pleitos colombinos, con los sucesores de Colón, viene de esta concesión amplísima que se le había hecho a Cristóbal Colón. Entonces, claro, estas instituciones castellanas que en un momento se intentan trasladar ahí, rápidamente se dan cuenta de que no tienen sentido, porque el territorio no es el mismo, los cultivos no son los mismos, hay una variedad geográfica, étnica, climática, natural, es decir, es efectivamente un nuevo mundo, y que el derecho castellano no es ni suficiente ni adecuado para regir allí. Y entonces es cuando empiezan a hacer toda una normativa específica para estos territorios, que va a intentar dar soluciones a los problemas que van surgiendo, pero que, claro, llegan a la corte, digamos, con cierto atraso, porque se tardan algunos meses en hacer llegar esos mensajes. Se ha definido el derecho indiano como el conjunto de reglas jurídicas aplicables en Indias, y esto incluiría el conjunto de posesiones de la monarquía en América, Asia, Oceanía, durante la etapa portuguesa, incluso África. Y este conjunto de reglas, claro, resulta tan vasto y tan complejo que, bueno, habrá que delimitarlo y que caracterizarlo un poco más. Como hemos dicho, la homilía del fraile dominico Antonio de Montesinos en 1511, domingo tercero de Adviento, 14 de diciembre de 1511, bueno, reprende la conducta de los españoles frente a los indios, especialmente de los encomenderos. Esto venía, como saben ustedes, imagino, de una institución pretendidamente benéfica que se convierte en un método de explotación implacable y vergonzoso. Entonces, claro, cuando algunos, sobre todo clérigos dominicos, no solo, pero especialmente, empiezan a denunciar esta situación y esto llega a la corona,
empieza a preocupar mucho esta cuestión. Se van a convocar una serie de juntas de teólogos que dan lugar primero a las leyes de Burgos y luego más tardíamente darán lugar a las leyes nuevas, y las leyes nuevas ya sí que suprimen las encomiendas. El problema es que en ese tránsito de 40 años, pues digamos, la situación en algunos lugares se ha consolidado y esas encomiendas se van a mantener algún tiempo, ¿no? Es decir, algunas van a sobrevivir, lo que pasa que ya estrechamente vigiladas, ¿no? En estos debates, con esta junta de teólogos en Burgos y todo este cuestionamiento de la propia legitimidad de la presencia de Castilla en América, no se pone en duda la validez de las bulas de Alejandro VI, porque se entiende que esto, bueno, pues es, digamos, parte de la mentalidad del momento, y que no hay ningún problema con eso. No se pone en duda, ya digo, estas bulas. Se aclara que los indios son libres, pero sometidos en virtud de estas bulas a la corona de Castilla. Y, claro, los naturales o los indígenas en muchas ocasiones no podían conocer las bulas porque no tenían ni idea ni del lenguaje, ni del derecho, ni quién era el Papa, ni nada de esto. La solución que coyunturalmente se diseña es el famoso requerimiento, que esto está redactado por uno de los redactores de las leyes de Toro castellanas. Pero claro, este requerimiento viene a ser una especie de ultimátum a la población, ¿no? Y bueno, aquí surge un enfrentamiento interesante, que es el enfrentamiento entre los principios del derecho común que venían inspirando toda la legislación indiana y la doctrina del derecho natural. Y entonces nace la polémica sobre los justos títulos. Aquí hay una serie de cuestiones. El derecho común está, digamos, integrado en el derecho de Castilla. No rige supletoriamente, sino que está fundido a través de las propias normas castellanas que desde el siglo XIII están absolutamente imbuidas del derecho romano. Y ese derecho común ha nacido como una recuperación del derecho romano y se entiende, su propia palabra lo dice, esto viene de jus commune omnium hominum, es decir, derecho común a todos los hombres. Bueno, sí, a todos los hombres, pero es que esta gente no entiende esto del derecho común. No es una herramienta válida para regir estos territorios. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Francisco de Vitoria, que ustedes conocerán perfectamente, rescata otro término del derecho romano, que es el jus gentium, el derecho de gentes. Si rescatamos, claro, y lo que dice es, igual que el derecho común es, digamos, una construcción humana, en cambio el derecho de gentes, que ya habían utilizado los romanos precisamente para interactuar con los pueblos que ellos consideraban peregrinos, es decir, tenían la consideración jurídica de extranjeros, pues ese se supone que debería ser válido para todos los pueblos, por alejados culturalmente que estén. Y eso es lo que se hace. Y esto es toda la polémica de los justos títulos, que, bueno, tenía alguna anécdota concreta, pero lo que lleva es prácticamente a plantearse a Carlos V paralizar la conquista del Perú. Y está a punto de hacerlo, y lo que pasa es que Francisco de Vitoria ya en un determinado momento le viene a decir al rey que es peor el daño que se puede provocar si se deja de actuar que si se intenta poner orden, ¿no?, en lo que termine, lo que falte por hacerse. Y bueno, la época de consolidación del propio derecho indiano llega en la segunda mitad del siglo XVI, y uno de los acontecimientos más interesantes es que en 1566 hay un clérigo que se llama Luis Sánchez, inquisidor y presidente del encargado por el obispo inquisidor general y presidente del Consejo de Castilla, Diego de Espinosa. Y entonces es el memorial sobre la despoblación e instrucción de las Indias, donde se denuncian algunas de las gravísimas situaciones que están sucediendo en los territorios del Perú, que es lo que lleva a paralizar o a plantearse paralizar otra vez toda esta actuación. Y además esto produce una visita, que es la visita de don Juan de Obando, que
bueno, no sé si ustedes saben lo que es la visita. Hay dos grandes mecanismos, digamos, en la administración castellana. Bueno, hay tres, pero dos son especialmente recurrentes en América, que son las visitas, las pesquisas y los juicios de residencia. Especialmente las visitas y los juicios de residencia verdaderamente se ven en acción en América. Es decir, el juicio de residencia de Pedro Alvarado, por ejemplo, entre otros muchísimos personajes, ponen de manifiesto que la corona lo que se está preocupando es por controlar a sus administradores. Dentro del propio derecho indiano, entendido en un sentido muy amplio, tendríamos las normas dictadas especialmente para las Indias, tendríamos el derecho castellano que se va a aplicar en lo no previsto por las disposiciones especiales, y además el derecho indígena. ¿Cómo ordenar esto cada uno, digamos, en su lugar? Pues eso es lo que voy a intentar resumirlo mucho para ubicarnos, y luego ya les comentaría algunas de las especialidades que se diseñan precisamente para la población indígena. El derecho indiano está compuesto en sus fuentes por el derecho específico para las Indias, que ese es el propiamente indiano, luego por el derecho castellano y luego por el derecho indígena, ¿no? Entonces, en el derecho que se denomina también municipal, el derecho propiamente para las Indias, es un derecho profundamente evangelizador, no solo por la visión católica de los reyes, sino porque se supone que es una exigencia que está ahí en esas bulas de donación, y entonces no solo se trata de que esos territorios pertenecen a Castilla, es que Castilla tiene la obligación de evangelizar a los habitantes, tiene que preocuparse por la salvación de todas esas almas. Además, es un derecho esencialmente protector del indígena, es decir, desde un punto de vista jurídico, los habitantes de las Indias son tan súbditos de los reyes de Castilla como los propios castellanos, y los abusos que desde un principio se cometieron con los indios lo que llevaron es a los reyes a intentar procurar por todos los medios que no se repitiesen en el tiempo, y esto ya lo hemos visto reflejado, entre otras cosas, en el testamento de Isabel la Católica. Y esto responde también a una concepción de los naturales. Esto está feísimo decirlo hoy en día, pero probablemente en el momento es una verdadera muestra de progreso. Conciben a los naturales como personas débiles o casi amentes, estos son términos de los documentos de la época, y que llevan a entender pues una incapacidad relativa de los mismos. Esto no era unánime, es decir, no es que todo el mundo pensase que los indios eran débiles y no se valían por sí mismos, pero había una parte, digamos, de la doctrina que entendía que era esta la situación, y que por tanto la obligación de legislar y de regular una situación específicamente garantista para ellos pues es mucho más importante, ¿no? También es un derecho eminentemente público. Desde el punto de vista de los sujetos a los que afecta, es un derecho muy atento a las circunstancias personales. Es sumamente casuístico. Se inspiró siempre en el derecho castellano, pese a todas estas diferencias que hemos dicho, y además estaba estrechamente ligado a la moral cristiana y al derecho natural. Bueno, pues desde 1614, una ley de Felipe III, junto con otras posteriores que van a pasar a la recopilación de Indias, establecerían que las disposiciones aprobadas en Castilla requerirían el pase del Consejo de Indias. Ahora hablaremos de otra institución muy curiosa que también estuvo vigente en las Indias y que procede de la Edad Media castellana, ya que es el título, digamos, este año es de aplicación de la Constitución. Aunque no tengamos Constitución, vamos a ver un caso curioso en lo que es la aplicación del derecho.
Y luego tenemos el derecho indígena, que es aplicado a los naturales, en tanto que no contradijese, obviamente, la religión católica, es decir, si había sacrificios humanos, obviamente ahí eso se estaba absolutamente desechado ese escenario, pero en la medida en que el derecho indígena no fuese contra la religión, ni contra el derecho natural, ni contra el derecho de la corona, pues se respetaba. Y hubo algunas instituciones indígenas que se mantuvieron en vigor, el cacicazgo, el yanaconaje, bueno, varias de ellas, y algunas remisiones expresas del derecho propiamente indiano a estas instituciones. Por ejemplo, en la recopilación de Indias 214 dice que se guarden las leyes que los indios tenían antiguamente para su gobierno y las que se hicieren de nuevo. Es decir, en la medida en que estos pobladores puedan mantener su organización originaria, la mantenemos. Ese era el espíritu, ¿no? Luego, dentro de las fuentes tenemos la ley, tenemos la ley indiana metropolitana, que es la que se está haciendo en la metrópoli, constituida en su mayoría por mandatos o disposiciones que se envían a una determinada autoridad, ordenanzas, instrucciones. Las ordenanzas tienen carácter general, las instrucciones afectan directamente a la institución a la que se dirigen. Son importantísimas en este sentido las instrucciones que se dan a los virreyes. Cada virrey que llega a América llega con unas instrucciones en las que tiene unas pautas concretas que seguir, y para él son vinculantes esas instrucciones. Y existió en Indias, esto es lo que me refería a una curiosidad del derecho castellano, el mecanismo de obedézcase pero no se cumpla, que tiene su origen en la Castilla de la Baja Edad Media, 1300, finales del siglo XIV. Esto de obedézcase pero no se cumpla, que se da en algunos territorios en Castilla, especialmente en territorios vascos, lo que viene a significar es que se acata la decisión pero que no se va a aplicar. Se hacía, según tengo entendido, colocándose la disposición sobre la cabeza, y se decía, se obedece pero no se cumple. Es una inaplicación de la norma cuando se entiende que aplicarla va a ser va a provocar un perjuicio en allí donde se pretende aplicar. Y entonces directamente se inaplica. Claro, esto también tengamos en cuenta que en unos territorios que están a tantos kilómetros y en los que las órdenes tardan tanto entre que llegan y luego se reciben los informes de lo que ha pasado y tal, bueno, hubo que poner coto a lo de se obedece pero no se cumple, porque si no es que al final no se iba a cumplir nada, ¿no? Y entonces Carlos V lo que hizo fue limitarlo a los casos de escándalo y daño irreparable. Es decir, si resulta que aplicar esta disposición de verdad va a provocar un desastre, pues entonces no la aplicamos, pero intentemos que en la mayor parte de los casos sí se aplique. Hasta tal punto tenían cierta autonomía las autoridades indianas. Y por comentar y no alargar esto mucho más, algunas de las digamos instituciones curiosas que afectan a lo que era la población indígena, a lo que era la acción, digamos, tuitiva, pues tenemos normas que decretan la libre circulación de los indios, que dicen que no se les cambie de lugar, porque en América, en muchos territorios, una distancia, digamos, en línea recta de muy pocos kilómetros puede suponer un cambio climático acusadísimo, y cambiar a esas poblaciones de lugar puede ser desastroso hasta para su salud. Entonces se dice que no se cambien de lugar, que ellos pueden circular libremente. Existe una serie de privilegios procesales. Los juicios de indios tienen la consideración de casos de corte, y esto quiere decir que se sustraen de las competencias de sus jueces naturales y se remiten a la audiencia o al juzgado especial, el caso del juzgado de los indios, y lo que se trata es de establecer un procedimiento garantista, trasladando las cautelas y garantías, volviendo a esa debilidad de la que hablábamos antes, que en Castilla se aplicaban a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Esta es un poco la idea. Luego se les
permitía rendir prueba aunque expirase el plazo probatorio, cosa que en un proceso ordinario tiene carácter preclusivo, pero bueno, pues se entiende que no podemos estar... no, es que se le ha pasado el plazo ya, pero es que yo ni entiendo su idioma, ni entiendo el derecho, ni sé de qué plazo me habla. ¿Qué es un plazo? O sea, no. Pues, iban a poder accionar siempre, ¿no? La tramitación de las causas de indios tenía que ser breve y sumaria, podían alegar ante los tribunales basándose en el ordenamiento prehispánico, y eso hizo que muchas de las costumbres indígenas siguiesen vigentes, amparadas por el marco jurídico del derecho indiano. Los delitos cometidos por los indios eran castigados con más benignidad que los cometidos por españoles, y así hay una Real Cédula de 1593 que dice que sean castigados con mayor rigor los españoles que injuriaren o ofendieren o maltrataren a los indios que si los mismos delitos se cometiesen contra los españoles, y los declaramos como delitos públicos. Esto también pasa a la recopilación. Tenían derecho de retracto en compraventas y siempre se podían dirigir en queja al virrey y a la audiencia, es decir, había un cauce siempre abierto para que pudiesen escalar, digamos, en este organigrama jurisdiccional, para que tuviesen siempre, digamos, asegurado su derecho. Entonces, bueno, son las 8:10 y no quiero tampoco alargar esto muchísimo más, pero sí dejar un par de ideas claras. Primero, que aunque está claro que desde el primer momento hubo en los territorios americanos, por parte de muchos castellanos, pues comportamientos auténticamente bastardos de convertir eso, instituciones que se han pensado con una finalidad y se han convertido en otra cosa completamente distinta, y casos de explotación, de esclavitud, de abuso, por supuesto, o sea, eso vaya por delante. Aunque eso es completamente cierto, no es menos cierto que el objetivo que persigue en todo momento la corona, desde el testamento de Isabel la Católica, que yo creo que es su propia conciencia, y la de Carlos V cuando se plantea para realizar la conquista, y la de Felipe II cuando manda a Juan de Obando, es decir, siempre está ahí algo que, a falta de lo que hoy conocemos como derechos fundamentales, que se supone que es, bueno, una aspiración ideal digamos, algo que sería ideal que se compartiese a nivel global. Bueno, pues no existiendo esto, existen otras cosas. Primero existe la religión, que está jugando un papel absolutamente vertebrador, es decir, bueno, usted tiene que ser católico, a partir de ahí haga lo que le dé la gana, es como un mínimo integrador. Y luego, por otro lado, que la finalidad que persigue la corona es siempre que esa protección especial que se está diseñando para los indios, para los indígenas, caso por caso, a medida que llegan noticias, bueno, es que nos hemos encontrado con esta situación, bueno, pues se les exime de plazos procesales. Pues por favor, que se aclare esa libre circulación. Eso se manda a lo mejor a una audiencia, luego a otra, luego así va adquiriendo carácter general. Es una legislación casuística, pero que siempre persigue claramente esa finalidad. Y bueno, no vamos a alargarnos más porque nos cierran, nos liberan al murciélago y cunde el pánico. Ya quedo atento a sus preguntas por si quieren que ampliemos cualquier cosa, y muchas gracias por escucharnos. Pues muchas gracias, doctor Díaz Majano, por esta enriquecedora exposición, ¿no?, sobre estos nexos desde el inicio mismo, estos nexos históricos entre España-América, América-España, y por, bueno, pues complementar con esta interdisciplinariedad desde la historia del derecho este programa en justicia constitucional. Bueno, pues como les hemos comentado desde el principio, vamos muy apremiados de tiempo, así que
un brevísimo turno de preguntas. Veo que de momento online hay 2 manos pedidas y aquí hay 3. Vamos a intentar, pero tenemos que salir a y media como máximo. Alfonso Hernández, por favor, cuando pueda, formula su pregunta. Por favor, rogamos concreción en las mismas. Alfonso Hernández. Gracias, por la premura del tiempo. A la reunión de teólogos, estimado doctor Majano, que se refería en Burgos, ¿tiene alguna relación con la famosa controversia de Valladolid? Si esto no fue así, si esta última controversia de Valladolid también tiene alguna incidencia en la generación, modificación de derecho indiano. Quiero entender también que lo que quiso usted comentar al final, que aunque hubo excesos, el objetivo que perseguía la corona era la aspiración de proteger, solamente corroborar que esa es la perspectiva suya. Y finalmente, si usted conoce casos de naturales llevados a cortes españolas. Acá específicamente tenemos un caso documentado de un personaje llamado Tenamastli, que fue llevado justamente a Valladolid. No hemos podido encontrar finalmente si allá se le enjuicia, y si hay alguna bibliografía, he revisado la que usted nos ha hecho ya llegar en el material que se nos ha entregado, no lo encuentro en los índices. Si tuviera alguna otra sugerencia se lo agradecería. Eso es todo de mi parte. Gracias, Alfonso. Pues vamos a darle ahora el turno de palabra a Henry Cuello, si le parece, doctor, y contesta de forma conjunta primero a estas 2 y luego al bloque de las preguntas presenciales. Pues Henry Cuello. Le escuchamos bastante mal, Henry. Henry, cuando pueda. Henry, cuando pueda. Henry, no le escuchamos bien. Por ir adelantando. Es que está silenciado. Bueno, a este. Henry, inténtelo de nuevo. Gracias. Inténtelo de nuevo, Henry, por favor, gracias. Pues Henry, no sé. Bueno, pues vamos a pasar al turno de preguntas aquí en sala y luego lo intentamos de nuevo si podemos con Henry. Pues brevemente, si quieren, van formulándola y luego quizás sí, las una respuesta conjunta, pues como quieran. Sí. Vamos el micrófono. Vamos. Saludos, buenas noches. Dionis Sánchez, República Dominicana. Lamento mucho disentir de que el objetivo de la corona en América fue proteger a los indígenas. Y los derechos llegaron después que exterminaron los indios allá. Por lo menos a nuestro, después que lo exterminaron fue que llegaron algunos derechos. Los abusos, la explotación, a lo que fueron sometidos, no pudieron soportar. Entonces, nunca llegó ese objetivo de la corona con relación a los indígenas, porque lo que hicieron fue todo lo contrario. O sea, yo lamento mucho disentir de usted en eso. Doctor, antes que nada quiero felicitarlo porque poca gente se dedica a investigar estos temas. Yo sé que el sentido como español de usted pues es investigar, ver todo este tema. Yo concuerdo con lo que dice el compañero de Dominicana, que por ejemplo en nuestro país la encomienda
fue el primer acto de corrupción que nos hizo ser un país donde entró todo ese tipo de cosas, al no querer trabajar. A lo mejor fue una gran figura que la propia Corona puso, pero sí fue de alguna manera lastimada nuestra nación, porque al final todas esas normas y reformas pues nunca se supieron. Quizás haya sido por la gente que ejecutaba y que escondía esa información o esas ordenanzas que, por lo que usted muy bien explicado, nunca llegaron a quien se debería de dedicar. Prueba de ello es lo que sucedió con el estado con el municipio de Cuernavaca, que les otorgó a los naturales su propio gobierno, que más tarde Emiliano Zapata trata de convencer a los actuales gobernantes, Porfirio Díaz y toda esta gente, a recuperar su estado. Entonces yo sí creo en eso y lo felicito, porque realmente son estudios a profundidad que cuesta mucho trabajo como historiador lograr lo que usted ha hecho. Felicidades. Sí, buenas tardes, distinguido doctor. Primero, permítanos felicitarle por su exponencia. Ciertamente también nosotros vamos a disentir con usted con respecto, ciertamente nosotros vamos también a disentir con usted con respecto a su planteamiento de que la corona, la única intención que tenía era, digamos, la protección de los indios. Entendemos nosotros que no fue así. De hecho, en República Dominicana tenemos un caso emblemático que ocurrió con el cacique Enriquillo, que a pesar de haber sido doctrinado en la religión católica por los franciscanos, al recibir el primer feminicidio en historia americana, buscó todas las instancias a los fines de la protección legal y nunca fueron escuchadas, y trajo como consecuencia la primera rebelión en América Latina. De igual manera, aprovecho la ocasión para felicitarlo por su preocupación en estos temas históricos, jurídicos, y muchísimas gracias por aclarar algunos temas. Muchas gracias a todos. Sé que hay alguna mano levantada más, pero como les he comentado, nos dejan aquí encerrados, así que discúlpenme, por favor, pero no podemos dar más turno. Va respondiendo el profesor Díaz Majano. No tenemos más tiempo, lo sentimos. Hay un horario limitado también. Si quieren, lo que podemos... Si quieren, diríjanle, por favor, por correo electrónico. Parece una... Podemos, exacto. Primero estaré aquí todos los días, y luego que podemos hablarlo aquí fuera, y por lo menos ya con la tranquilidad de que no nos vamos a quedar encerrados en el edificio, y ya completar las preguntas. Perdón. Sugerirle el libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe Frontera Imperial, del profesor Monjos. Vale, pues me lo apunto. Para contestar brevemente a las preguntas que se han formulado, el compañero Alfonso Hernández, que preguntaba por Teams y hablaba de esta polémica de Valladolid, que entiendo que se refiere quizás a lo de los justos títulos, si no me equivoco, es decir, a toda la polémica de los justos títulos. Acá la conocimos como la controversia de Valladolid, en donde interviene Bartolomé de las Casas. Sí. Bueno, pues claro, toda esa... todos esos años es donde, a raíz de estos debates, surge el debate sobre la legitimidad de la conquista. Claro, el problema es decir, bueno, por un lado, efectivamente, puede que haya sido uno de los rarísimos casos en la historia en los que, o por lo menos en ese momento, en los que una potencia se llega a replantear su propia actuación, pero no es, hay voces que, hay voces que, pero es que a nivel central
se están replanteando su propia actuación, y lo que pasa es que haber invalidado los títulos en virtud de esa donación papal pues habría significado algo mucho más problemático que en cambio mantenerlos y actuar. Luego, en cuanto a lo de los naturales traídos a la Corte, probablemente exista más de un caso documentado. Yo no conozco en particular el que usted ha mencionado, pero creo recordar que existe algún testimonio. Si lo encuentro, pues se lo facilitaré, de naturales que vienen a la Corte pues por distintas circunstancias, no necesariamente por cuestiones judiciales ni nada de esto. Y bueno, en cuanto a las opiniones disidentes con toda esta cuestión, bueno, yo lo que les he contado aquí no es una opinión, yo he intentado ajustarme a lo que se conoce y lo que se sabe. Y cuando digo que el objetivo principal de la corona, a ver, no he dicho único, porque realmente no es el único objetivo de la corona, pero en materia de derecho, sí es cierto que, sobre todo desde las bulas de donación, desde el primer caso en el que llegan esclavos y desde el primer caso en el que llegan noticias de lo que está sucediendo en el Caribe, que efectivamente se lleva la peor parte porque lógicamente es el primer sitio donde hay abusos, es el primer sitio donde las enfermedades que portan los europeos empiezan a hacer efecto, y desde luego en términos demográficos es desastroso. Pero desde que todo eso se conoce por los reyes, el objetivo es evitarlo a toda costa y equiparar jurídicamente a esos súbditos de las Indias con los súbditos de Castilla. Lógicamente, bueno, pues uno puede decir, bueno, sí, es que bueno, en este caso, en este otro, lo que sucedió, bueno, ya sabemos lo que es, pero pensemos también, estamos hablando de más de 300 años, en algunos casos, casi 300 en otros, de, no sé cómo llamarlo, no es convivencia, no es coexistencia, no, es integración. Es integración, es mestizaje, es decir, uno puede decir, bueno, yo disiento lo que ha dicho porque es verdad que la legislación es muy bonita, lo cual es cierto, y la realidad no lo es tanto, lo cual es cierto, pero hay otra parte de la realidad, que son las universidades, que son los hospitales, que es Vasco de Quiroga. Eso es mucho más que lo que hiciesen una serie de personajes indeseables, que desde luego se les podría llamar de cualquier forma en este sentido, pero no hay que olvidar la otra parte, la labor de construcción, de educación, de enseñanza que se hace allí, y que su cultura, tanto jurídica, por supuestísimo, en muchos sentidos, como institucional, se debe a lo que llegó desde aquí. Llegó, se aplicó, se transformó, pero lo que llegó desde aquí. Y desde luego creo que pueden estar muy orgullosos de sus antiquísimas universidades, de sus antiquísimos hospitales, de la labor misional verdadera que se hizo en algunas zonas y que duró, pues como digo, casi 300 años en muchos casos. Entonces hay que verlo todo en conjunto, porque no quiero hacer ahora paralelismos difíciles e improcedentes, pero, bueno, improcedentes no, difíciles sí, pero habría mucho que decir entre el proceso de conquista que Roma lleva a cabo en algunos territorios con los paralelismos que tiene con el proceso de conquista que lleva a cabo Castilla. Porque los miles de crucificados que Roma va dejando a su paso cuando somete tribus enteras y llena las vías de una ciudad a otra con cruces de los crucificados de los habitantes sometidos, podríamos quedarnos solo con eso, pero es mejor quedarse también con todo lo demás, con la lengua, con las infraestructuras, con el derecho. Entonces, es una realidad compleja
que tiene una cara negativa feísima, y que no se puede ocultar, ni negar, ni maquillar, pero que tiene otra cara que es valiosísima, tanto para América como para España. Y un patrimonio que otros países del mundo probablemente no tengan jamás. Pues es interesantísimo. Lo tenemos que dejar aquí. Lo dicho, el doctor Díaz Majano nos va a acompañar como secretario académico del máster durante todos estos días.